Hola, mi nombre es René Parra y te quiero dar la bienvenida al episodio número 5 de mi podcast, Ingenio y Calidad. En esta oportunidad vamos a hacer como edición especial el podcast que va a estar disponible en todas las plataformas como originalmente ha estado. Pero además quiero agregar este video. Vamos a comenzar con una serie de videos también porque de esta forma se puede hacer como más visual y está dedicado a la Estatua de la Libertad. Este monumento es un símbolo internacionalmente reconocido de libertad y de oportunidades, pero además es una obra de arquitectura e ingeniería reconocida también a nivel mundial. Veamos qué podemos aprender de nuevo sobre ella. Esta estatua está situada en la entrada del puerto de Nueva York y le ha dado la bienvenida a muchísimos inmigrantes durante todo este tiempo que haya estado instalada. Fue construida en la ciudad de París, en Francia, en 1884 y fue instalada en la ciudad de Nueva York en 1886. El diseño original es responsabilidad de Gustavo Bartoli. El soporte estructural como tal es responsabilidad de Gustavo Eiffel. La Estatua de la Libertad sufrió una mayor renovación en el periodo de 1981 hasta 1986, donde se hizo una inspección a fondo y se atacó los principales daños que ésta sufrió durante su primer centenar de vida. Este monumento es considerado un sistema en sí. Todos sus elementos interactúan entre sí, tanto la estructura entre ella misma como la estructura con el medio ambiente. Lo primero es las cargas a las cuales la estructura está sometida. Ha sufrido por las cargas del viento, cambios de temperatura que a su vez crean expansión y contracción del material y además sufre debido a la visita de todos los turistas que agregan carga a la estructura. Muchos pueden pensar que esto es una estructura maciza y no lo es así. En realidad tiene un pilón principal que es el que soporta toda la carga. Adherido a este pilón tiene una armadura de hierro que forma como una rejilla. Y de esta rejilla es que se pega lo que nosotros vemos, esa cobertura de cobre que actualmente es de color verde. Aquí tengo una aplicación que descargué, se llama Estatua de la Libertad. Es una aplicación de realidad virtual aumentada y es bien interesante, es la que vamos a usar como para ver dentro de la estatua. Vamos a poder ver toda la estructura que expliqué ahora por dentro y cómo se ha modificado con el tiempo por fuera. Usando una opción que tiene la aplicación que es de rayos X, podemos ver a través de la estatua. Y ahí podemos ver el pilón principal que les comenté y adherido al pilón principal tenemos toda esta estructura que es como si fuera unas costillas o un soporte. ¿Ves? Entonces, a la vez pegado a ese soporte está la piel verde de cobre. Toda la estructura está así. Otra opción que tiene esta aplicación es que podemos ver cómo ha cambiado la apariencia durante los años de servicio. La piel de cobre reacciona con el medio ambiente y forma esta pátina característica de color verde que podemos ver actualmente. Originalmente la base oscura era una base oscura y estaba compuesta de óxidos, sulfuros y cloruros de cobre. Originalmente el acero y el cobre estaban separados por un sistema de aislamiento de asbesto, pero debido a problemas de filtración de agua y condensación dentro de la estatua, este asbesto eventualmente se cayó dejando los dos materiales en contacto en presencia de un electrolito. A esto se le conoce como corrosión galvánica, donde tenemos dos metales que están en contacto. Uno funciona como el ánodo, que es el metal menos noble o el más activo, en este caso el hierro, y el otro es el cátodo, que es el metal más noble, el cobre en este caso. Estos dos metales, al estar en contacto y haber un electrolito presente, hay un proceso de oxidación o de disolución del hierro, produciendo así unos productos, de entre ellos el óxido de hierro. Aquí podemos ver más o menos una representación gráfica de cómo es el arreglo dentro de la estatua. Podemos ver que la piel de cobre está adherida a la armadura de hierro por medio de estos brackets, si se le puede llamar brackets, que también son de cobre.
Cuando tenemos todos estos 4 elementos interactuando, la barra de hierro se comienza a oxidar, produciendo este óxido de hierro que a su vez va a empujar las partes de cobre. El braque va a intentar sacarlo y los remaches los va a despegar de la piel de cobre. Si bien el cobre era el material más noble dentro de esta dupla, debido al gran volumen del óxido de hierro, los remaches fueron jalados hacia adentro y se creó un daño en la estructura de cobre, como lo podemos ver actualmente. Realmente es un daño estético, pero en algunos lugares se llegó a conseguir la ruptura de la piel. El daño se puede apreciar de forma visual y son esta especie de perforaciones o deformación con forma de huequitos, producto de los remaches que fueron jalados desde adentro. Durante el proceso de restauración fue un factor importante cortar esta dupla galvánica, ya que prácticamente se eliminó la idea de usar aislamiento debido a la vida limitada de estos aislamientos. Para hacer el reemplazo de este material de la armadura, se buscó un material que tuviera las características muy parecidas al original. Este material debería tener una baja reacción al estar en contacto con el cobre, pero al mismo tiempo debería tener una elasticidad parecida al material original. Especialistas metalúrgicos llevaron estudios de oxidación en agua salada con diferentes materiales, como aceros inoxidables, aleaciones de cobre y aceros dulces. Como resultado de este estudio se consiguió que los dos materiales que tenían un mejor comportamiento al estar en reacción con la piel de cobre eran las aleaciones de cobre y las aleaciones de aceros inoxidables. Si querían utilizar aleaciones de cobre, tenían que agregar o tenían que aumentar el tamaño de los soportes. Entonces esto agregaría mayor carga a la estructura, cosa que es bastante indeseable. Y el acero inoxidable que probaron tiene un módulo bastante parecido a la estructura original, lo que no necesitaba hacer ningún cambio dimensional. De esta manera, un acero inoxidable fue utilizado para reemplazar las 1800 barras que conforman la armadura de la Estatua de la Libertad. Este acero inoxidable se utilizó ya que cumple con las propiedades mecánicas, metalúrgicas y de fabricación. Pero como precaución extra, usaron una capa de teflón para aislar los dos materiales. Después de resolver los problemas de oxidación interna, las partes afectadas de cobre de la parte de afuera no fueron reparadas, ya que una reparación podría llevar a un daño mayor de la pátina de cobre. Y además de que como esta deformación ya es una deformación plástica, es muy difícil llevar un material a su forma original. Esto pudiera causar más bien en un daño mayor o una ruptura del material. La antorcha ha sido realmente un problema desde el principio. Sufrió una modificación en 1916 donde se le abrieron como una especie de ventanas o de huecos y estas fueron cubiertas con vidrio y se iluminó de adentro hacia afuera. Esto trajo más problemas ya que estas aperturas permitieron que se filtrara agua hacia dentro de la Estatua de la Libertad. En 1985 toda la antorcha fue reemplazada, pero esta vez hecha con oro de 24 quilates. En el 2004 se hizo una inspección a la estatua y se llegó a la conclusión de que la estatua está protegida después de la restauración que se hizo entre 1981 y 1986. Las modificaciones que se hicieron para entonces fueron evaluadas. La armadura de acero inoxidable está libre de corrosión, lo que corrobora su compatibilidad con la piel de cobre. También se evaluó la antorcha de oro y está en perfectas condiciones. Todas las áreas que sufrieron daño en la parte de afuera de la piel han estado retomando su color verde. Y el resultado de la inspección del 2004 dice de manera textual: la piel de cobre parece estar estable basado en la velocidad de corrosión y resistencia a la corrosión de la armadura y el soporte estructural. Debería mantenerse intacta por años. Y bueno, solo me queda darte las gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que lo hayas disfrutado. Te pido por favor que me sigas en Instagram, en podcast y aquí en YouTube. Thank you.